Saludos gente, ¿qué onda tanto tiempo? Antes que nada, quería disculparme por toda la ausencia, es que estuve hasta las bolas con los finales de la facu, encima la semana pasada se me cortó la luz por culpa de una tormenta de cuarta. Hubiese regresado al toque, pero los muy hijos de puta chorritos de la zona, se robaron los transformadores y los cables. En todo ese tiempo, me la pasé leyendo varios libros, cómics, mangas, y el jueves me acordé que tenía Play portátil, por suerte regresó hace poquito la luz, y les vengo con este videito. Advertencia, si tenés problemas del corazón, o sos fanático de Justin Bieber, por favor mirarlo con total discreción. Las escenas que se van a mostrar a continuación son de sus respectivos dueños, arre que las descargué del Google. La genialidad humana ha sido puesta a prueba en diversos campos de las ciencias, las artes, demostrando una vez más el poder que es capaz el mismo. Si bien, cada aporte haya sido en beneficio de la humanidad, no se puede negar que dentro de cada genialidad, hay un lado oscuro. Un ejemplo claro de ello son los instrumentos, métodos, y técnicas de tortura. El nombre es obvio, tortura. Una forma de infligir daño físico y psicológico, con el fin de sacar información, o cumplir una condena. Lo han aplicado antiguas civilizaciones, lo han aplicado diversas órdenes eclesiásticas, incluso lo han aplicado gobiernos autoritarios de estos últimos tiempos. No importa en qué orden o tiempo se hayan aplicado. Con solo saber cómo funcionaba cada aparatito de estos, pondría la piel de gallina a más de uno, y estarían agradecidos por no jugar el papel de víctima condenada a un tormento seguro. Para este video tomé en cuenta aspectos como el tiempo en que la víctima tardaba en morir, el modo en que se lo aplicaban, y el nivel de castigo físico que podría generar en los reos. Intenten apoyar sus mandíbulas sobre una mesa. Ahora aprieten con fuerza los dientes. Manténganse con los dientes firmes, mientras sobre sus cabezas van agregando un libro tras otro de manera progresiva. Verán que si siguen así por unos 20 minutos, solo sentirán un leve dolor por las encías, pero sin cambios aparentes. Bueno, este instrumento logró cambiar eso. Con ustedes, el aplastacabezas. Dispuesto sobre un artilugio y accionado por un tornillo, esta obra de la ingeniería medieval ha sido construido con un único propósito, someter a la víctima a un castigo que lo llevaría a una muerte segura. Imaginen que ustedes son las víctimas, con el cráneo dispuesto en este aparato. Conforme se va girando el tornillo, sentirán una fuerte presión sobre los dientes hasta el instante en que estos estallen. Van a sentir que de los oídos y ojos se les comienza a escurrir el cerebro, y fragmentos del cráneo. Sin dudas, uno de los más crueles métodos de la Santa Inquisición. Una pena por alta traición aseguran al responsable desde un tiempo en prisión, hasta el completo exilio del país. Pero acá nos remontamos en una Europa medieval, donde la más mínima muestra de traición, pueden costar a los responsables un boleto en primera fila, a uno de los métodos más crueles de la Edad Media. Destripado y descuartizado. El método era sencillo. La víctima era inmovilizado de pies y manos. Con el reo sujeto, el verdugo tenía total libertad para golpear y descuartizar a su víctima. Conforme pasaron los años, este método evolucionó, llegando a usar caballos. No es necesario dar detalles, con una sola orden, los caballos salían disparados, haciendo que la víctima experimente cómo brazos y piernas eran desprendidos de su cuerpo. Tuvo su época de oro hasta que la horca y la guillotina lograron desplazarlo por completo. Hablar de las cosas que podrían hacerse con fuego no sorprendería a nadie. Desde los primeros pasos de la humanidad, hasta la actualidad, el fuego constituyó uno de los elementos necesarios e indispensables para llevar una vida normal. Pero hagamos otro viaje en el tiempo, donde el fuego representaba algo más que un bien necesario. Un bien no en el sentido de la palabra, pues el daño que producía él mismo podría hacer que uno se arrepienta de todos sus pecados con la sola mención de este método. La vieja y conocida hoguera. Reservado para los herejes y paganos, la hoguera ha constituido una de las penas preferidas por emperadores romanos, tribus norteamericanas, y por qué no, la Iglesia Católica.
Mencionar la lista de víctimas que se ha cobrado el mismo es arduo, sin obviar los efectos que producían los mismos. Muerte por envenenamiento de monóxido de carbono, en caso de que el fuego sea mayor, o una muerte lenta y dolorosa, producida por quemaduras en todo el cuerpo, en caso de que el fuego sea menor. Ya, a fines del siglo XVII, la hoguera pasó a considerarse un método cruel para los gobiernos, dando fin al uso de uno de los métodos más monstruosos de la humanidad. No sé si muchos habrán tenido la desgracia de quemarse con aceite. Quienes lo hayan tenido, sabrán que es una experiencia que no querrán volver a recordar. Ahora imagínense no unas gotas de aceite caliente, sino una olla llena de aceite hirviendo, y para mejorar las cosas, ustedes son sumergidos a esa olla. Nadie en su sano juicio sería capaz de sumergirse. No señores, acá nadie les da la opción para elegir. Con ustedes, la muerte por ebullición. No hay mucho secreto acá. La víctima era sumergida en una olla de agua o aceite hirviendo. Y el tiempo de ejecución de dicho método quedaba a disposición del verdugo, por lo cual, muchas veces la víctima podría sentir desde un fuerte ardor hasta morir, o un lento tormento, viendo cómo sus extremidades eran hervidas de a poco, para luego seguirle el abdomen, y concluir con la inmersión completa. Como este método era más raro que otras ejecuciones, era común que se llamase la atención de muchos espectadores para ver cómo aplicaban este método. Un cruel final para aquellos que cometiesen crímenes severos. Desde el descubrimiento de la rueda, se han hecho múltiples avances en cuanto a transporte, y como parte fundamental de máquinas. Un elemento fundamental en el desarrollo del progreso humano. Lamentablemente, por más inocente que parezca, la rueda tiene un pasado oscuro. Un pasado tan oscuro, que ninguna mente humana sería capaz de concebir un uso tan peculiar como este. Breaking Wheel, o como yo llamo personalmente, la rueda de la fortuna. Atado de pies y manos sobre una rueda, el verdugo tenía total libertad para triturar las articulaciones de las víctimas, separando así miembros, rompiendo costillas, evitando golpes a la cabeza, pues el objetivo de este instrumento era una muerte lenta y dolorosa. Un empleo similar a despellejado y descuartizado, la diferencia es que, la muerte por este aparato rondaba entre varias horas, hasta un día entero. Por eso mismo lo llamo rueda de la fortuna, pues sería una fortuna morir antes que seguir soportando un intenso calvario sumado con el horror de ver que partes de tu cuerpo estén fuera de lugar. Por conveniencia personal, dejaré que ustedes mismos busquen este método de tortura, pero antes, quiero advertirles que no es apto para gente sensible, y no lo digo en broma. Lim Ki, o muerte por 1000 cortes. La advertencia ya lo dice todo. Lim Ki es un método para temer. Originario en China, Lim Ki ha sido reservado para crímenes u ofensas que, de alguna manera, el emperador categorice como inaceptables. Y las imágenes bastan para saber el grado de tormento que él mismo puede generar. Tomemos el rol de víctima. Ustedes son condenados a morir por Lim Ki. Desorientados bajo los efectos de drogas previamente suministradas, no sentirán daño alguno, hasta el momento en el cual, pedazos de carne les son removidos de pecho, brazos y piernas. Con la seguridad de no afectar órganos vitales, pues el final solo lo decidía el verdugo, y consistía en remover las vísceras del cuerpo, o simplemente decapitar a la víctima. Una de las ejecuciones que supera a todas por su crueldad. Pese a las demandas realizadas por diversas organizaciones y entidades en defensa de los derechos del animal, la peletería sigue siendo una industria que marca tendencia en las grandes ciudades. Para aquellos quienes no estén informados, les explicaré lo que es la peletería. La peletería es una industria que consiste en la extracción del cuero del animal, para su futura comercialización. Aquellos que entendieron el mensaje, ya sabrán en qué consiste el siguiente método de tortura.
flying, o despellejador. Con solo explicar unas pocas líneas sobre el funcionamiento de este método, bastarán para dar cierta idea de no solo el funcionamiento, sino también al nivel de castigo a la que era sometido la víctima. Primero era importante que la víctima del flying esté dispuesta sobre una mesa o tabla, con las extremidades sujetas por cuerdas, inmovilizando así a la víctima. Después, solo es cuestión del verdugo cómo empezar con el método. Por preferencia, era el rostro por donde se comenzaba a despellejar al reo. No era necesario de instrumentos sofisticados, un solo cuchillo es más que suficiente, pues aplicar este método era tan fácil como cortar la carne que uno tranquilo puede comprar en la carnicería. Para fortuna de la víctima, este moría después de llegar a la cintura. Para este punto, estuve en conflicto con varios métodos. Primero que nada, porque muchos aseguraban un boleto directo al infierno en carne propia. Pero después de varios días consultando con una compañera, decidí por este método. Eviscerado. Tan sencillo como la palabra propia, eviscerado es sinónimo de imaginación. Imaginación retorcida, tan retorcida y ruin, tan cruel y despiadado que es difícil creer que semejante método haya sido aplicado. Así como uno remueve vísceras e intestinos de pollo, el eviscerado era aplicado con suma naturalidad que, para desgracia del reo, este era consciente cada segundo en el cual le era removido los intestinos del cuerpo. Ya sea manualmente o por medios mecánicos, los efectos fueron más que obvios. Un intenso dolor y sufrimiento, tan espantoso que uno solo esperaría a que por fin llegue la muerte antes de seguir soportando tan despiadado castigo. Muchos me cuestionarán por lo que vendrá a continuación, ya que no encontré otro método que aplicara mejor el concepto tortura. Y no lo digo en vano, pues el dolor físico por demás insoportable, sumado con el terror y la angustia, hacen de este instrumento el predilecto en este video. Con ustedes, el toro de Falaris. Su historia nos remonta a la antigua Sicilia, donde un tirano mandó por encargo un instrumento, no un instrumento cualquiera, sino uno con el cual se pueda tener bien amansados a sus subordinados, y como señal de advertencia para aquellos invasores que osaran pisar las tierras de Sicilia. Primero, comencemos por describir cómo funcionaba este aparato. La víctima era introducida en la efigie, para luego hacer que las llamas de una hoguera elevaran la temperatura. Conforme iba aumentando la temperatura, los mugidos del supuesto toro comenzaban a salir por la boca del instrumento, que no provenían sino de los gritos y alaridos de las víctimas que llevaba en su interior. En otras ocasiones, eran introducidas más de una persona, compartiendo la pena y el terror que generaba cada instante, desde el momento en que un calor abrasador iba brotando poco a poco de la superficie del toro. ¿Y saben qué más? El mismo creador tuvo el privilegio de ser la primer víctima de este instrumento. ¿Qué horror puede estar esperándonos después de ver tantas formas crueles de impartir dolor? El ingenio sumado a la perversidad pueden crear maravillas, maravillas entre comillas, pues algo tan ruin merece estar en el repertorio de lo despiadado. Con un largo tiempo de uso, y un número elevado de víctimas, este método, es sin dudas, el más cruel jamás aplicado en la historia. Que no los engañe la simpleza, pues con solo oír el funcionamiento basta para dar idea de la efectividad del mismo. Empalamiento. Desde los tiempos de Babilonia, hasta la Francia del siglo XVII, el empalamiento requería de manos hábiles, ya que la idea principal era una agonía lenta y dolorosa. Con la ayuda de un martillo, las víctimas eran atravesadas desde el ano hasta el cuello o atravesadas desde el hombro, asegurando de no dañar ningún órgano vital, y evitando el sangrado. Por demás, solo era cuestión de tiempo en que la víctima muriera de agonía, como producto del dolor, el hambre y la sed. En casos más severos, la víctima era dispuesta sobre un asador, dejando que el fuego cumpliera el resto del trabajo. Pensemos esto. Breaking Will tomaba varias horas hasta la muerte de la víctima.
Flying y Eviscerado, a pesar del tormento generado, no duraban más de una hora. Empalamiento podía durar hasta varios días, junto con el tormento que llevaba consigo. Bueno gente. Acá doy un alto. Si les gustó el video, le podéis dar pulgar arriba. Comentad si tenéis ganas, que nos vemos hasta otro locuendo. Adiósito chaboncitos.